Hemos estado hablando de la resurrección y es precisamente lo que celebrábamos en estas 2 semanas. ¿Qué les ha aportado este tiempo? ¿Qué les, no sé, de lo que hemos repasado en el catecismo? ¿En qué les ayudó a celebrar la Pascua? ¿O de plano pues no ha podido conectar una cosa con la otra? A ver, quiero oír sus opiniones. Dolor, dijo, ¡hoy, padre! Dios mío. Pues sí, estamos viendo, como dice, la resurrección de nuestro Señor, nos estamos dando cuenta lo que hemos leído del catecismo, pues este tiempo de transformación en nosotros, necesitando con el Señor, ser mejor cada día o quitar un mal hábito que tiene uno. ¿Alguien más que me quiera comentar algo que han significado estos días de la Pascua, verdad? Que, por ejemplo, en mi caso, como ya se usted, vivimos viviendo en la oscuridad, esto me ha venido iluminando en mi vida, el conocimiento, ya que desconozco muchas cosas, sigo todavía aprendiendo. Sí, siento un cambio en mi vida, en mi familia. Es en lo personal, creo, tengo que poco a poco he ido resucitando, ya que llevaba una vida de vivirla por vivirla, sin esperanza, a lo mejor sin fe, perdido en la oscuridad. Y todos estos días que he seguido paso a paso, he participado, te vuelvo a repetir, hay un cambio, a lo mejor muy pequeño, pero es el principio de hoy de algo muy grande, espero en mi vida y en mi corazón. Es un largo camino, todos empezamos por muy pequeños y todavía nos falta muchísimo. Pero no es lo mismo vivir una vida gris, ¿verdad? Sin mayor, como dices tú, sin mayor esperanza. Pues salió el sol, volvió a meterse y todo sigue igual. A de repente encontrar que todo esto tiene un sentido para la eternidad, ¿verdad? Claro que sí, eso cambia la vida profundamente. ¿Alguien más que quiera compartir o decir? Yo viví la Semana Santa como siempre, pero hubo algo que me llenó. Al menos yo creía mucho al Papa Francisco, por ser como era. Entonces yo pienso, Dios mío, ¿cómo puede ser que precisamente acabas de resucitar Dios? Sentí una tristeza profunda, pero también una alegría. Yo dije, ojalá que nosotros podamos ser, tengamos esa humildad, esa esperanza que tanto Joel y que siempre hablaba de la esperanza. No sé los demás si piensan como yo, pero yo así pienso. Y esa cuaresma a mí me llenó mucho. Y para más todavía porque el Papa. Justo eso iba a comentar también, ¿verdad? Que a este acontecimiento de la Pascua se une este otro acontecimiento que, pues si bien es una persona que está muy lejos, ¿verdad? Pero es un símbolo en la iglesia, ¿verdad? Que tengamos, o el que hayamos tenido un Papa tan diferente, ¿verdad? Bueno, los que les haya tocado, ¿verdad?
quizá recuerdan que Juan 23 tenía un poco de eso, ¿verdad? El Papa bueno que le decían, ¿no? Muy bonachón. Y claro que él estuvo unos cuantos años, él no... Pero desató una revolución, ¿verdad? El Concilio Vaticano II. Y luego, bueno, pues se estaba enfermo, murió pronto, ¿verdad? Y no fue sino hasta Francisco que ese espíritu como que reavivó. No digo que los otros papas hayan sido malos, ¿no? Al contrario. Pero el Papa Francisco tenía un carisma que sin duda pues parece que es más necesario que nunca en estos tiempos, ¿verdad? Más que el dogma y la liturgia y la catequesis y la teología, pues es la vida lo que arrastra a las personas, ¿verdad? A mí me ha llamado mucho la atención como tanta gente, incluso no creyentes, agnósticos, ateos, pues se han referido a él. En fin, bueno, habrá quienes no les haya gustado, ¿verdad? Siempre. Nadie es monedita de oro, ¿verdad? Nadie es monedita de oro. Ni Jesús lo fue. A él lo crucificaron. Entonces, pero ciertamente, pues el Papa Francisco marca profundamente este momento de la historia y vamos a ver el Espíritu Santo hacia dónde nos quiere llevar, ¿verdad? Pero lo más importante es que, bueno, sí, se siente tristeza, pero yo siempre cuando pienso los difuntos, yo más que ponerme en mi papel de, uy, se nos fue, es su papel. Qué maravilla que pues todo lo que anheló, predicó, vivió, ahora ya lo tiene en plenitud, ¿verdad? Qué tremenda fiesta se está echando, ¿no? Entonces, por él, qué bueno, la verdad. No quiero ponerme en mi plan, de mi dolor, de mi pesar. Sí, hay muchas cosas que deja pendientes, pero bueno, ya el Espíritu Santo nos seguirá guiando. El cónclave es 6 días después y ahí hasta que definan un nuevo papa. Sí, aunque creo que hay un tiempo límite, pero sí, el 7 empieza, ya lo saben todos, ¿verdad? De mañana, de hoy en 8 empieza el cónclave y no creo que vaya a ser tan largo, pero bueno, eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solo la Trinidad sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Los demás, puras especulaciones, puras teorías. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguien más que quiera aportar algo, compartir algo? Dime. Bueno, yo a mí me tocó ir de misiones allá en Toluca, pero ahorita como que estamos aprendiendo aquí en la iglesia, ya son diferentes de las otras misiones que había ido. Entonces ahorita como que tenía ese valor de invitarlos que se integraran en la iglesia, que fueran a bautizar a sus niños, casarse, etc. Entonces como que ahora fue diferente la prédica que las otras veces, como que sí, no, como que me faltaba algo, ¿no? Para invitarles con ese entusiasmo, con esa alegría, lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Entonces yo sentí que era diferente en otros lugares o en otras ocasiones que yo había ido. De tal estar aquí pues sí aprendido, porque veo la forma de cómo se siente, cómo lo vive, cómo puede sentir a esa persona con ese entusiasmo, con esa alegría. Sí, porque finalmente la fe no es cuestión tanto de ideas como de el espíritu, ¿verdad? El ánimo del corazón. Sí, la cabeza es importante y es lo que estamos haciendo, reflexionar, pero si no sale del corazón no sirve realmente. Bueno, qué bien que te haya servido, ¿verdad? Pues vamos a continuar entonces precisamente con el tema de la resurrección, que creo que no terminamos. Si más no me equivoco, llegamos solamente hasta el 6:47. Seguiría la resurrección, obra de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Bueno, ese nos lo vamos a saltar tantito porque, bueno, hemos hablado ya tanto de la Trinidad y cómo las tres personas actúan
en consonancia, ¿verdad? No jalando cada quien por su lado. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es obra del Padre, del mismo Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Los tres confluyen en hacer que Cristo resucite. Eso no es más que una consecuencia de lo que hemos estado hablando. Así es que vamos a pasarnos, no tanto ahora, esto es un tanto lo que pasa con la resurrección en la Trinidad. Vamos a ver más bien lo que es la resurrección para nosotros. Y es el número 651. Sentido y alcance salvífico de la resurrección. La resurrección en el sentido de salvación a las personas, ¿verdad? Dios no es para... Él no necesita salvación, es perdón para nosotros. Entonces, vamos a empezar número 651. Marta, por favor. Sí. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Claro, la resurrección es lo que le da autoridad a todo lo que Jesús enseñó. ¿Cómo puedo yo decirte que yo soy el camino, la verdad y la vida si termino muerto? ¿Cuál vida, verdad? ¿Cómo puedo decirte que yo te ofrezco salvación si yo quedo en una tumba abandonado? No, claro que la pieza clave fundamental de nuestra fe es la resurrección. Sin ella, la Trinidad no es más que una tomada de pelo. Los sacramentos no son más que una tomada de pelo. Los mandamientos no son más que una tomada de pelo. Todo son palabras bonitas, pero que no sirven para nada. O dicho con palabras de filósofos, son una utopía. ¿Qué es una utopía? Un sueño. Ajá, sí, a ver. Algo que es perfecto pero irrealizable. Sí, un sueño, ¿verdad? Algo que, ¡uy, maravilloso, grandioso, pero irrealizable! Como por ejemplo, el comunismo es una utopía. Suena muy bonito que todos sean liberados de la pobreza y que todos vivan iguales, y que no falte el dinero porque el Estado nos va a dar el dinero para todos. Pues sí, pero eso no existe. Todos los países que han querido llegar al comunismo han terminado en crisis terribles, ¿verdad? Entonces, eso es una utopía. El cristianismo sería una utopía, primero que nada, si Jesús no hubiera resucitado. Por eso el mismo Pablo lo dice, y esta es una frase importantísima en las Sagradas Escrituras. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Una banalidad espantosa, una tomada de pelo, un engaño, una calamidad. Y el mismo Pablo dice, si Cristo, más adelantito, si Cristo nos resucitó, mejor comamos y bebamos, porque pronto moriremos. Es decir, pues tratemos de pasarla lo más bonito posible, porque pues todo aquí se va a acabar. Que, como lo he dicho muchas veces en la predicación, es el sentimiento del mundo moderno. Hoy vean a los jóvenes, a la gente que ya ha abandonado la religión, ¿verdad? ¿A qué se reduce su vida? A tratar de vivir bien. Conseguir un trabajo más o menos, ir a unas vacaciones más o menos, tener comida más o menos, un matrimonio más o menos, y finalmente morir más o menos. Y ahí se acabó todo. Una pasión inútil, así decía un filósofo, Albert Camus. O sea, no me acuerdo cuál lo dice. O sea, lo que decían
20 y tantos siglos atrás, los epicúreos, una secta griega, filósofos griegos que decían, pues es que no hay más que tratar de vivir bien, buscar los placeres, la buena vida, sin excesos, porque también los excesos te destruyen, entonces pues se te va la felicidad. Mejor, con moderación, ¿verdad? Pero podemos probar de todo y vivir de todo con tranquilidad. Pero finalmente se mueren y ¿en qué se convirtió todo eso? En nada. Entonces, bueno, pieza fundamental, la resurrección. Todas las verdades encuentran su justificación si Cristo ha resucitado. Bueno, siguiente párrafo, número 652, Lupita. ¿Tú? Ándale, pues. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión según las Escrituras indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. De hecho, Jesús, cuando se les aparece a los peregrinos de Maús, ¿se acuerdan de esa escena, verdad, del Evangelio de Lucas? Ahí está Lucas, ahí están estos dos discípulos que se van, se les aparece Jesús, no lo reconocen, le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Ya les dicen, ¿verdad?, lo de Jesús. Y entonces dice el Evangelio que después de reprocharles Jesús de la dureza de su corazón, dice, y comenzando por Moisés, y luego todos los profetas les fue explicando cómo era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara al tercer día. O sea que Él viene a cumplir pues todo lo que en el Antiguo Testamento se venía diciendo. En la vigilia pascual utilizamos varios textos del Antiguo Testamento en los que se va viendo cómo efectivamente todo está perfilándose a Cristo. Como, por ejemplo, la creación, sí, el Padre Eterno descansa, pero le faltaba algo. Adán, Eva van a pecar y todo se descompone. ¿Dios iba a quedarse contento con una creación descompuesta? No. Entonces va preparando a su pueblo para perfeccionarlo. Y Cristo, con su resurrección, termina perfeccionando eso. Y Moisés, ¿verdad?, la liberación del pueblo de Israel prefigura nuestra propia liberación. Aquel banquete de la Pascua prefigura el banquete que nosotros celebramos en cada Eucaristía. El paso por el mar muerto que los salva a ellos y condena a los egipcios es símbolo de nuestro bautismo, ¿verdad? Y así vamos viendo cómo todo el Antiguo Testamento es preparación del Nuevo Testamento. Los cánticos del siervo de Yahvé de Isaías, ¿verdad? Isaías que hablaba de un siervo que padecería y sería llevado como borrego al matadero, pero Dios lo establecería con toda su fuerza. En fin, todo el Antiguo Testamento se prefigura como algo en lo que Cristo desencadena todo, ¿verdad? Bueno, las predicciones, ¿verdad?, de los textos vemos, y todo esto se cumplió todo esto sucedió para que se cumpliera, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, por eso María y José se van con Jesús a Egipto. En fin, todo. Bueno. Número, ahora sí, Guadalupe, Lupita, 653, perdón. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada con su resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios
promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros. Al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Habría que subrayarlo, ¿verdad? La resurrección está estrechamente unida al misterio de la encarnación. En su resurrección Jesús muestra que efectivamente el Hijo de Dios se hizo hombre, que la encarnación, la fiesta de la Navidad, de veras es un acontecimiento real, no es una invención de que Jesús es Hijo de Dios, verdaderamente es Hijo de Dios, lo demuestra con su resurrección. Luego, número 654, por favor, Flor. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación, que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id y avisad a mis hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Bueno, aquí hay muchas cosas que hay que anotar. Primero nos dice, bueno, son aspectos, efectos de la Pascua, de la resurrección. Primero dice, por su muerte nos libra del pecado. Entonces, primera cosa que hace la resurrección, nos libra del pecado. Sobre nosotros cargaba una condena por el pecado, ¿verdad? El pecado que es encerrarnos, no abrirnos al amor, vivir en el ego y vivir las tinieblas, ¿verdad? Porque quien se encierra en sí mismo, pues no ve nada más, se ve nada más a sí mismo. Bueno, esa condena es borrada, porque la resurrección nos libra del pecado. Hemos sido perdonados. Luego dice, nos abre el acceso a una nueva vida. Nos da nueva vida. Ya no tenemos una vida meramente natural. Somos poseedores de una vida sobrenatural. En nosotros ha sido derramado un espíritu que Jesús da como efecto de su resurrección. Una nueva vida. Ya no vives como antes. Ya no es la vida del odio, de la envidia, la vida gris, sin esperanza, como nos lo decía Antonia, ¿verdad? Sino una nueva vida que te abre a una nueva luz. Bueno. Luego, nos devuelve la gracia. Eso que habíamos perdido, ¿verdad? Hablábamos nosotros, ¿verdad? Que, no sé si recuerdan, Dios nos crea de una manera preternatural, nos da una gracia especial a Adán y a Eva, los primeros padres. Nosotros
Por el pecado caímos a la vida natural. Esta es la vida preternatural. Esta es la vida normal, natural. Pero la resurrección nos eleva a una nueva vida de gracia, que es la vida sobrenatural. O sea, nos devuelve la gracia, pero luego nos la aumenta, es muchísimo más la vida de la gracia. El don del Espíritu es muchísimo más fuerte. Nos hace capaces de un cambio mucho más radical. Entonces, nos devuelve la gracia. Luego, realiza la adopción filial, es decir, nos hace hijos de Dios. ¿Verdad? Ya no eres cualquier criatura. No es que hayas sido elevado a un estado sobrenatural como un ángel. Los ángeles viven una vida sobrenatural, claro. Pero estás por encima de los ángeles. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios y a ti los ángeles te adoran. No lo vemos, ¿verdad? Porque todavía nuestros ojos no lo captan como tal. Pero Dios ha puesto a los ángeles a servirnos y a adorarnos. A ese grado, porque somos verdaderamente hijos de Dios, hijos en el Hijo, o como dice el texto, hermanos de Cristo. Dos expresiones equivalentes. Padre, ¿los ángeles no sentirán feo? ¿Perdón? ¿Los ángeles no sentirán feo? ¿Están más ¿Los cerca ángeles qué? ¿No sentirán feo de que están más cerca de Dios y que nosotros no nos quieran más? A ver, otra vez, pero... Que si los ángeles no sienten feo de que ellos están más cerca de Dios, que nos estamos retirados y nos ama más. No, porque no son egoístas. Se alegran de ver que no son Satanás. Si fuera Satanás, seguramente sí. Hay que envidia. No, pero ¿tú no te alegrarías ver a tu hijo entronado como rey de Inglaterra? ¿No te alegrarías de que... Oh, sí, claro, por favor. Entonces, aunque signifique para ti pues, despedirte de él y ya no verlo, pues, ¡ay, qué padre, hijo! O sea, cuando alguien que tú amas es engrandecido, pues dices, ¡ay, qué bueno! ¿Verdad? Bueno, ¿me expliqué? Sí. Y todavía falta una cosa más. Número 655. Reina. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, en la esperanza de que esto se realice. Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, lo que nos da es la resurrección. Es decir, todos estos privilegios pues estarían truncados si muriéramos y ahí se acabó todo, ¿verdad? Qué chiste ser hijo de Dios un ratito y sin darnos cuenta. Pero no, nos da la resurrección, la vida eterna, la posibilidad de que esa vida de Cristo nosotros también la vivamos en la eternidad. Entonces, son las 5 consecuencias de la resurrección. ¿Ok? Bueno, y con eso terminamos lo de la resurrección. Este artículo de la fe. Creo en la resurrección. Resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre. Número 659, Cris.
Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino. Su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única, se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que constituye a este en apóstol. Bueno, ok, a ver. Mientras en estos 40 días, que se supone que es la ascensión, ¿verdad? En esos 40 días, la gloria de la resurrección, el cuerpo glorioso de Cristo, está todavía un poco escondido. Tan es así que cuando los discípulos lo ven, en un primer momento no lo reconocen. Las mujeres que se van a ver al sepulcro, el mismo, los peregrinos de Maús, que al principio no lo reconocían, como lo veremos el domingo próximo, ¿verdad? Pedro y sus compañeros, que lo ven, pero no lo reconocieron luego, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo en que estuvo Jesús en la tierra, su gloria seguía un poco escondida. ¿Cómo fue las apariciones? Eso es algo imposible de describir. Pero seguramente para los discípulos era difícil entender lo que estaban viendo, porque en parte era una realidad humana, pero en parte era una realidad gloriosa y divina. Entonces, qué difícil ha de haber sido conceptualizar todo eso. Es como si yo ahorita me pusiera, o bueno, alguien aquí viniera y se pusiera a hablar de álgebra lineal, de topografía y matrices euclidianas. O sea, ni yo lo entendería porque hace años que no lo veo, ¿verdad? O sea, no entenderíamos nada. O si nos hablaran de física cuántica y de protones y de la partícula de Dios y cosas, nos quedaríamos así como, ¿what? No entenderíamos nada. Bueno, esto que son conceptos más o menos que con la ciencia los científicos van entendiendo. Ahora imagínense hablar de un resucitado, donde es algo que no conocemos, no pertenece realmente a este mundo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de eso? Entonces, por eso, incluso los relatos de la resurrección son todos tan disímiles, son muy distintos, ¿verdad? Porque no hay forma de aprenderlos, de englobarlos con palabras. Pero todo eso termina precisamente a los 40 días con esto que llamamos la ascensión, simbolizada por este Cristo que sube, es envuelto en nubes y desaparece. Es
una forma de hablar de las Sagradas Escrituras, de que de repente este cuerpo resucitado finalmente es transformado plenamente en la gloria. Una gloria que no entendemos. Se va de nuestros ojos. Si mientras se escondía y se adaptaba a nuestras realidades era difícil de captarlo, ahora imagínense. La ascensión no es más que la fiesta en la que Jesús definitivamente se transforma en gloria, en una gloria absoluta y total, que solamente podremos entender cuando nosotros también entremos en la gloria del cielo. A ver, que les quede claro, no es que físicamente Jesús haya empezado a elevarse 10 centímetros, 30 centímetros, 50 metros y 1000 metros. Es un lenguaje que utiliza las Sagradas Escrituras para decir, se transformó y empezamos a dejar de verlo y entenderlo hasta que ¡pum!, ya no está. Ha entrado de una manera definitiva y total al ámbito del Padre. Y ya no hay forma de verlo así. El Catecismo habla de la aparición de Pablo, pero los mismos relatos de Pablo no nos dicen 100% que se le apareció resucitado de la misma manera que se les apareció a los apóstoles. Se le apareció, pero seguramente esa aparición fue obra del Espíritu Santo. Fue una visión que el Espíritu Santo le da de Jesús. Pero no porque Jesús ¿sabes qué? Se me olvidó, me voy a regresar tantito con Pablo. Subió al cielo y está sentado a la derecha de él. Sí, va a regresar. Ahí está ahí viene lo que falta. Sí, ¿no? O sea, no. Simple y sencillamente Cristo se envuelve totalmente en su gloria y es imposible ya verlo, entenderlo, captarlo con los ojos que se comen los gusanos. Bueno, eso es lo que dice. Vamos al número 661. 661. Nos vamos a saltar el 60 y vamos al 61. A ver aquí. Sonia, por favor. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino Él que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Y a ver, esto es bien importante y habla en contra de algo que como que se va volviendo más común. La gente que habla de, no, yo no creo en la resurrección, creo en la reencarnación. Si ustedes lo han notado, cada día hay más personas que dicen que reencarnan, ¿verdad? Esta es una idea del lejano oriente. Las personas, para poder alcanzar la plenitud de Dios, tienen que ir reencarnando en sucesivas perfecciones superiores. Empiezan quizá en un gusano, luego en una vaca, luego en un agricultor, ¿verdad? Y finalmente en un príncipe, y luego finalmente
en Buda, ¿verdad? Buda fue el que sí alcanzó la plenitud de la iluminación. Aquí lo que nos dice es exactamente lo contrario. No hay forma de que el ser humano alcance eso por su propio esfuerzo. No reencarna. No, definitivamente no. Porque ¿para qué reencarnamos? ¿Para qué reencarnaríamos? Si somos seres humanos, podemos reencarnar en un animal. ¿Pero para qué? A ver, tú dime, si tú eres reencarnación, ¿qué fuiste antes? No tendría caso que... A ver, yo antes fui un gusano y ahora soy una mujer llena de joyas. Bueno, ¿y cómo sabes, verdad, que antes eras gusano? Es que no se sabe, eso es un misterio, no es más que un engaño. ¿Cómo saber que sí es cierto? Igual y antes eras una princesa. Ay, pues qué terrible, pues te rebajaste en esta reencarnación. No, o sea, esta idea de la reencarnación, que son de las religiones orientales, filosóficamente no tiene sustento, porque ¿cuántas veces tienes que sumarle un cachito de mejoría para llegar a lo infinito? Pues una infinidad de veces. Porque si con 20 reencarnaciones ya alcanzas lo infinito, entonces ese infinito no es infinito, es algo muy limitado. ¿Me explico? ¿Cuántas veces tienes que sumar uno para llegar al infinito? Pues una infinidad de veces. Si sumas uno 100 veces, nada más llegaste hasta el 100. Ah, bueno, es que le sumo 100. Bueno, súmale 100 veces 100, pues no llegaste al infinito, nada más llegaste al 10,000. Ni se conoce ni se alcanza, porque si lo alcanzaras, ya no sería infinito. ¿Me explico? Es cuestión de lógica. Bueno, y eso es lo que nos habla este número. No hay forma en que el hombre por sus propias fuerzas pueda alcanzar la divinidad. Es un regalo que Dios nos da. ¿A través de Dios? ¿A través de Dios? A través del Hijo, de su Hijo. Es el regalo que nos da consecuencia de haber resucitado la vida eterna. Y entonces por todos los que llegamos allá estamos guardados todas las almas. ¿Perdón? O sea que todos los que morimos están guardados todas las almas por mucho tiempo. No, pues, están perfeccionadas en Dios. Están perfeccionadas en Dios por toda la eternidad. Son Dios, Hijo de Dios, todas las almas. ¿Me explico? Pero allá dónde están, en la tierra. Allá en el cielo, sí, claro. Sí, aquí no hay almas. Aquí solamente somos personas. Bueno. Entonces Jesús fue el único que su gracia divisaba con el Padre. Bueno, no. ¿Por qué? Pues tú tienes la misma respuesta. A ver, don Rafa, ¿es el único? Todos los que mueran hay un de Jesús. A ver, Flor. Jesús inaugura la nueva humanidad en la resurrección. Sigue siendo un cuerpo, pero ya está libre de la caída del pecado que nos ocasionó la muerte. Ajá. Entonces supera lo que es ahora el tiempo y el espacio en el que vivimos, que estamos limitados, y todos los que recibimos el Evangelio, independientemente de tiempo y espacio, podemos compartir a través de Cristo y del derramamiento de la gracia esa nueva naturaleza, esa humanidad vivificada. Eso es cierto, pero la pregunta que ella hace ¿es el único que ha pasado por eso? Para nuestra visión normal en tiempo y espacio, de momento sí. Pero en la superación... ¿Hay alguien? Porque dice la palabra de Dios que todo el que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Eso va a ser adelante, pero... La parusía, la llegada futura de Cristo. Y chicos y chicas... Y la Virgen María. La Asunción de María. Ese es el otro dogma que tenemos junto con la ascensión.
que por cierto no es dogma universal de toda la iglesia, solamente de los católicos. Ahí está esa discusión, ¿verdad? Pero al menos nosotros, así lo proclamó el Papa, creemos que la Virgen María fue asunta al cielo. Ella sí, ya está. Aunque es una trampa, porque estamos hablando de cosas que son, como dice Flor, más allá del tiempo y del espacio. Entonces, allá en el cielo, no podemos hablar de que quién sí ya y quién todavía no. Allá no hay tiempo, todo es un instante, no hay tiempo. Entonces, en realidad allá estamos ya todos o todavía no estamos nadie, ¿verdad? Porque no hay tiempo. Estas son categorías que estamos utilizando para algo que va más allá de nuestras categorías. Es una trampita, pero bueno, a nuestra mirada, allá vamos a ir todos, aunque la Virgen María ya está junto con Jesús. ¿Ok? Bueno, las trampas de la fe, hay que decirlo así. Y finalmente, número 662. 662. A ver, Gloria. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación de la ascensión al cielo. Es un comienzo, Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna. No, penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llega a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Bueno, entonces aquí viene un tema que solamente está en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, pero que es también uno de nuestros dogmas: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué es sumo y eterno sacerdote? Porque, a ver, una vez más, un poco la gráfica, ¿verdad? A ver si el dibujito nos ayuda. Dios está en el cielo, ¿verdad? El Padre Celestial en el cielo. Nosotros, los humanos, los seres humanos que estamos aquí en la tierra. Pero, ¿cómo se puede establecer una conexión entre esto y esto? Porque Cristo, resucitado y sentado a la derecha del Padre, al mismo tiempo tiene la naturaleza humana, ¿verdad? Perdón, al mismo tiempo tiene la naturaleza divina, allá en el cielo. Allí está Cristo, pero Cristo que también tiene la naturaleza humana. Él es el que nos puede establecer este puente entre nosotros. Es el sumo pontífice, eso significa pontífice, ¿verdad? El que hace puente. Es el sumo sacerdote que lleva todo lo humano a Dios y trae todo lo divino a los hombres. Él es el sacerdote que allá en el cielo establece una liturgia eterna, perfecta, en la que estamos nosotros porque está nuestra naturaleza humana. Entonces, Cristo se dice que es el sumo sacerdote porque es perfectamente solidario con Dios, es Dios, y perfectamente solidario con los hombres, es hombre. En eso consiste el sumo sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio que también nosotros participamos por el bautismo. Tú eres igual sacerdote porque recibiste el Espíritu de Cristo. Ya no eres una criatura ordinaria, eres una persona
una criatura con vida nueva, la vida de la gracia en plenitud, el Hijo de Dios como este Hijo de Dios, y entonces tú ejerces ese sacerdocio de Cristo. Estás junto con Cristo siendo sacerdote. Y así fuiste consagrado el día de tu bautismo. Sacerdote, profeta y rey. Papa es otra cosa. Papa es sucesor de Pedro, ¿verdad? Ya luego hablamos más acerca del Papa cuando nos toque hablar sobre la iglesia. Pero vamos, todos nosotros somos sacerdotes. Está el sacerdocio ministerial que celebra la liturgia aquí en la tierra, que nos toca presidir la liturgia aquí en la tierra, como presidentes, como cabeza. Pero de hecho la liturgia la celebramos todos. Cuando tú vas a misa, por eso esa expresión de voy a oír misa es equivocada. No, tú no vas a oír misa, vas a celebrar la misa. Tú también eres celebrante. No hay cabezas, pero sí te incorporas. No como cabeza, pero sí como cuerpo. Haces la liturgia. Tú también ofreces en esa liturgia todo lo que quieres ofrecerle a Dios, tus necesidades, tus alegrías, pides por fulanito, por perenganito. ¿Me explico? Se acabó. La batería se acabó. Bueno. Y ahí lo vamos a dejar para la próxima vez pasar desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Muchas gracias.